el primer bloque queremos tocar temas relacionados con un título global que sería ¿el autoritarismo avanza? Aunque tal como viene la mano, a mí me parece que más que una pregunta debería ser una afirmación, porque se están produciendo detenciones ilegales, allanamientos nocturnos sin orden judicial. Esto viene muy a cuento con la aplicación del nuevo decreto de las novísimas funciones policiales. Hay ataques a la prensa, ataques a militantes, ataques a dirigentes sociales, ataques a mujeres, ataques a los jubilados, vaya si los conocemos todos los miércoles. Así que yo digo que más que una pregunta, el autoritarismo avanza es una afirmación. Sí, da toda la impresión de que esta política tan reaccionaria y fascista del gobierno necesita de la represión para poder sostenerse. Y así empezó su primer camino, apenas asumió que una protesta por las acciones que ya empezaban a aparecer, que reprimió y encarceló violentamente, persiguiendo a quienes habían participado, no sé si se acuerdan de la concentración que hubo frente a tribunales. Sí, claro. Y de ahí, no enfrentado a ese bloque, sino cuando la gente se empezaba a ir, empezaron a detener, sin otro motivo que haber participado en una protesta, digamos, política, social, pero sí, donde no hubo ningún tipo de provocación, donde no hubo ningún tipo de violencia, donde no hay nada que justifique esa represión y muchas que vinieron después. Eso me parece un camino que va poco a poco delineando este gobierno, ¿no? Que lo necesita para avanzar en todos sus planos, incluso algo que no estábamos acostumbrados, que era a la violencia verbal, ¿no? De una magnitud, ¿no? Que impacta. En los últimos días se pudieron ver filmaciones de gente avanzando con tanques hacia el Congreso. Habría que saber bien dónde consiguieron el tanque, porque esos tanques no se consiguen en una empresa privada. Y el montaje que se hizo en esos videos como para simular que a quien se apuntaba era el Congreso, todo esto por las resoluciones del Congreso y los proyectos de leyes aprobados la semana pasada, que inmediatamente el gobierno y todos sus aliados de las redes, todos esos troles violentísimos que tienen las redes, salieron a decir inmediatamente que al Congreso hay que reventarlo directamente, ¿no? Pero no es lo único, también está el tema de las detenciones ilegales. Está el caso de Alesia Baigar, ya no está detenida, pero lo estuvo durante varios días, primero en cárcel, después prisión domiciliaria con tobillera, hasta que un juez determinó que eso no corría, que era ilegal. Todo esto por el supuesto, llamémosle, atentado frente al domicilio de José Luis Esper, sin entrar a analizar si estuvo bien o si estuvo mal ese atentado. Estamos hablando de el domicilio de una persona que sin ningún inconveniente, sin ningún prurito, declara públicamente
y lo repite, que lo que hay que hacer con los que no piensan como ellos es meterles 4 agujeros y colgarlos de la plaza para escarmiento y lección aprendida para todos los demás. Claro, porque una cosa que lo diga uno cualquiera, alguien que va caminando por la calle, le hacen un reportaje y Claro. diga de esa manifestación, pero es un funcionario. Hasta alguien tan afín a este gobierno y tan obediente con las instrucciones de este gobierno como es Jonathan Viale. Jonathan Viale se extrañó tanto de lo que estaba escuchando que se lo tuvo que preguntar otra vez y Esper lo repitió. Esper no tuvo ningún inconveniente de decir sí, 4 balas a cada uno, 4 agujeros y colgarlos, así aprenden. Estamos hablando de ese nivel de violencia. A mí también me llena de preguntas y de preocupación, entre comillas, ¿no? Claramente. Venimos charlando en los diferentes espacios que venimos estableciendo, incluso en los bloques que participamos en el programa de radio de los sábados. Justamente esta preocupación de si hay un corrimiento de la política de gobierno hacia un formato más autoritario, si el autoritarismo avanza, digo, y efectivamente hay un montón de indicadores que hace bien que uno llame a la preocupación. Esto que decías recién, esas detenciones arbitrarias, con allanamientos por la noche, con encarcelaciones como si fueran a terrorista de ultra izquierda, no sé, algo sumamente preocupante. Una piba que fue y tiró, que supuestamente habría tirado bosta en la puerta de la casa de un diputado violento. Y colgado en pasacalles. Claro, Sí. qué sé yo, digo, pero hay una piba que todavía sigue detenida, Vera Mieri, digo, Concejal de Quilmes. concejal de Quilmes, desde donde desde ya solicitamos y nos solidarizamos en el marco de que queremos que sea liberada lo antes posible. Es sumamente preocupante eso, y cuando ves que después de la derrota terrible que sufrió el gobierno la semana pasada en la Cámara de Senadores, con las leyes que pusieron en discusión y aprobaron los senadores, el gobierno y sus trolls salieron con todo a decir, bueno, poné los tanques en la calle, dinamita el Congreso con todos los senadores. Dijo el gordo Dan? El gordo Dan, poner a los tanques en la calle ya. Es que Digo, y él se subió arriba a un tanque. Él después, es el que protagoniza el video digo, ese montado con él arriba del tanque y Bien. en y para dirección al mí, Congreso. claro, para mí que hagan esa puesta en escena desde una estructura del Estado o desde una estructura de gobierno es preocupante. Y también me es preocupante que no haya ningún fiscal, ningún juez que tome cartas en el asunto, como sí lo tomaron con muchísima rapidez con respecto a las chicas. Digo, me parece sumamente preocupante eso, que también viene de la mano de la proscripción a Cristina, que también viene de la mano de, como decíamos recién, la represión permanente y con una estructura montada, represión permanente a jubilados todos los miércoles, con una estructura montada represiva que sale muchísima plata y que la pagamos de nuestros bolsillos, con una llamativa compra permanente de aviones de guerras no me acuerdo qué país era, que nada, que no, ni siquiera se pueden usar. Gastan en eso, gastan en armamento, gastan en cosas que no son necesarias, gastan en la CIDE, gastan siempre en cuestiones que tienen que ver con lo represivo, siempre en cuestiones que tienen que ver con la persecución y la inteligencia, y nunca, digamos, hasta ahora, nunca lo han hecho en materia educativa, nunca lo han hecho en materia de salud, nunca lo han hecho en materia de jubilaciones, y para ellos les representa un gasto innecesario. Esto sumado también, y no quiero dejar de poner en discusión,
que es un gobierno que viene permanentemente rompiendo con todo lo que tiene que ver con la lucha por los derechos humanos, ha venido desfinanciando a lo que es la Secretaría de Derechos Humanos, ha venido desfinanciando y desacreditando a lo que era la Secretaría para ponerla como subsecretaría, ha echado un montón de profesionales y referentes que venían, digamos, encabezando los juicios por lesa humanidad. E incluso en los últimos tiempos ha echado a una profesional, Flavia Brosi, que no solamente encabeza, digamos, los juicios por lesa humanidad, sino que también es el representante del cuerpo directivo de ATI Capital, con la cual nos solidarizamos también y exigimos su pronta inclusión o integración laboral. Nada, digo, me parece que ahí hay un camino que viene el gobierno trazando todos los días, a cada minuto, sin parar, que es la ruptura de los valores democráticos, entre comillas, que ya teníamos aceptados y con los cuales convivíamos sanamente, por este formato más represivo y más, digamos, perseguidor. Tenemos también que agregar en todo este tema los ataques a la prensa, al periodismo, eh, y al periodismo y a militantes políticos. Hace poco, en el programa de radio que tiene Miguel Ángel de Renzi, se hizo un reportaje muy interesante a Rodolfo Schwartz, que es un legislador chaqueño, que está denunciado por incitación a la violencia. Y lo denunció Jorge Gómez, el ministro de Gobierno de la provincia del Chaco. ¿Por qué? Porque en la provincia del Chaco se dejaron de pagar arbitrariamente no solo los planes sociales que venían de la nación, sino unos planes sociales muy chiquititos, muy miserables de la provincia, de 25.000 pesos, con el argumento de que no solo no hay plata, el famoso no hay plata, sino que además la gente que los recibía gratis, sin trabajar, cosa que es mentira. Trabajaron hasta que les dieron trabajo. Cuando no trabajaron fue porque el gobierno de la provincia dejó de asignarles tareas. Entonces esta gente hizo un plan de lucha, se movilizaron, y cuando Jorge Schwartz estaba viniendo del encuentro por la soberanía que se hizo en Paraná hace algunas semanas atrás, desde el auto, cuando estaba volviendo desde Paraná al Chaco, le mandó un mensaje solidario a la gente que estaba movilizándose por la recuperación de esos planes sociales. Un mensaje que duraba como 3 minutos y medio, y en donde les decía, primero cuento esto, la gente del Chaco beneficiaria de esos planes que ya no los recibe, cuando van a las oficinas donde se tramitan esos planes, las encuentran cerradas y sin nadie adentro. Entonces no tienen a quién reclamarle. Entonces lo que Schwartz en ese mensaje solidario les decía era, si van a las oficinas y no encuentran a nadie, vayan a buscarlos a la casa para reclamarles en las casas, y si no están en las casas vayan a reclamarles al club donde están jugando al golf o al río donde están pescando. Este ministro de Gobierno mandó a hacer un recorte de solo unos pocos segundos en donde aparece como que Schwartz lo que les está diciendo es, vayan a buscarlos a las casas y péguenles o algo por el estilo. Con esa excusa le armó una causa por incitación a la violencia, cosa que es absolutamente falsa, porque Schwartz tiene el mensaje completo que mandó. Eso por un lado, estamos hablando de la persecución a un dirigente político. También hay persecuciones a periodistas. El 1 de julio en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital estuvimos, Tata, vos y yo, se hizo un encuentro abierto al público que se llamó Poder Político, Prensa y Represión.
en donde había algunos periodistas invitados, además del público que podía participar, y de hecho participó en abundancia. Pero entre los periodistas estaba, por ejemplo, Ari Lijalad, que contó cómo está siendo él perseguido. ¿Te acordás de esto? Claro. Contalo un poquito, a ver si... No, perseguido, y además porque van creando, no era el caso de él, pero contó cómo la gente se siente, los periodistas se sienten presionados y limitan piensan dos veces lo que van a decir, a pesar de que estén denunciando o manifestando situaciones de la realidad. Y por supuesto la radio, en este caso el Destape, que sufrió el atentado a su director de la radio, que de pronto... Roberto Navarro, ¿cierto? Claro, que estaba caminando por la zona del Congreso y le pegaron de le atrás y lo pegaron de mandaron atrás al sin hospital. verlo, sin que él pudiera reaccionar, le pegaron de atrás un piedrazo, ¿no? Lo mandaron al hospital. Lo mandaron al hospital, exactamente. Así que esas son las intimidaciones que está sufriendo la prensa a la hora de mostrar algo que en general conocemos y vemos a diario, pero que le daba una difusión mucho mayor, porque bueno, están incluso con muchas dificultades económicas estos medios, estos periodistas que encima él mismo contó que uno de los problemas que tiene, que la baja de los salarios de los periodistas, los obliga a tener que estar trabajando en varios lugares y no tienen tiempo para dedicarse a lo que es la elaboración de las producciones que ellos después manifiestan en sus programas. Así que hay una diversidad de formas y técnicas que permiten que, bueno, algunos periodistas, los que se colocan en la oposición, incluso hasta algunos periodistas que son de medios y que ellos mismos avalan muchas acciones del gobierno, como Luis Novarecio, también sufrió presiones por su declaración de género sexual que no es aceptada por el gobierno, ¿no? Por los medios oficiales, por los que manejan la información. También tenemos, así como escenario, como situación, para poner en contexto, la represión permanente que sufren los fotoperiodistas, y en este caso fotoreporteros, reporteros gráficos. Pablo Grillo, uno de ellos, digo, me parece como bandera central, aquel pibe que fue alcanzado por una bomba de estruendo, tirada casi a una altura ilegal y que casi le ocasiona... No, es que cometió la torpeza de ponerse en el camino. No, sí, terriblemente. Vos te equivocás, sí. El culpable es él. Nada, lamentablemente, digamos, estamos en ese formato donde no solamente la estructura represiva actúa con la impunidad que los ha caracterizado, sino que ahora también son abrazados, pareciera, por un sector del gobierno que sale con estas cosas, a defender, a justificar lo injustificable, como es el gatillo fácil que ha pasado y que viene pasando permanentemente, con la consigna de cuidemos a los que nos cuidan, a los argentinos de bien, que no sabemos quiénes son los argentinos de bien y a quiénes cuidan esos supuestos cuidadores. Lo que sí está claro que gran parte del pueblo que se manifiesta en contra de estas políticas de ajuste
y represivas del gobierno terminan sufriendo justamente todo el aparato que reprime, que persigue y que hostiga. Bueno, Y una cosita más para no, Dale, digo, para cerrar el bloque. sí, sí, Cerrar el digo bloque. que no es solamente una política del gobierno de Milei, ¿no? O sea, o una política que impulsa a Bullrich y nada más, sino que es una política que pareciera que marcan, digamos, los vientos de esta actualidad o de estos tiempos, porque la policía de la Ciudad de Buenos Aires o la estructura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires actúa de la misma manera. Ayer desalojaron la casa Blaquier, ahí acá en San Telmo, fueron más de, no sé, como 100 policías, todo con escudo, digo, y así terminan reprimiendo al que vende café en la calle, al pibe que tiene una bolsa de tira para vender, no sé, un mantero, digo, que evidencia la problemática del desempleo en la Argentina y que hay pibes, pibas, mujeres, hombres que venden como para llevar el plato de comida a su casa y la policía de la ciudad de Buenos Aires los reprime, los echa, tratándolo como si fueran delincuentes, digo, en vez de buscar una salida de otro tipo, digo, ¿no? Eso. Y no es la única ciudad, porque también pasa en otros lugares del país, Mar del Plata, por ejemplo. Mar del Plata, por ejemplo. O casualidad, Tucumán, Tucumán. También. y que ahí fue uno de los comienzos de Exacto. represivos contra dirigentes juveniles que estaban organizando protestas. Sí, y Jujuy recuerdo a fines del 2022-23 también pasaba eso con el gobierno de Morales por aquel Claro. tiempo. Digo nada, me parece que está bueno poner en discusión todas estos ejes, si bien son muchos y variados y mezclados y demás, está bueno poner en discusión sabiendo que lo que hay que empezar a visibilizar es que hay una corrida o hay un movimiento donde se empieza a expresar mucho más un formato represivo que hay que decirle que no. Digo, o sea, quienes somos parte de los sectores populares, que quienes somos parte del movimiento de trabajadores, de las mujeres, profesionales y demás, tenemos que decirle de alguna manera que no, nosotros queremos vivir en democracia, queremos vivir con los parámetros constitucionales vigentes y nada más que eso, con el respeto y la cordialidad. En el bloque siguiente vamos a tocar un tema que está muy oculto, que no se menciona en prácticamente ningún lado, pero que es importantísimo y acá lo vamos a hacer un poco más visible. La ley de glaciares.